Han dicho que éramos capaces de dar nuestras vidas por la patria. ¡Qué ironía! No era la patria, éramos nosotras. Tuvimos que dar nuestros pechos como una trinchera. Un pecho que todavía amamantaba. Un pecho que despertaba con el aleteo del esposo ahora ausente. Un pecho en el que sentía nacer un yaguareté imposible de domar. Y llegó a Costa Ñuda, donde murieron los pájaros del mundo y su ¿Acaso alegría, piensan que importaba quién estuviera en batalla o no? Quien estuviera de acuerdo o en desacuerdo con la guerra. envejeció 100 años Habían entrado con todo. por la muerte de los No teníamos otra opción. Allí donde asumen los Todas las tardes, antes de la guerra, él me llevaba a ver los cultivos. Teníamos un campo, un sueño fértil, un hijo en las entrañas. ¡Se acabó! ¡Se acabó la gamba! ¡Peyú! ¡Ya! ¡Por mamita Roberta! ¡Por mi hijo! Que ni siquiera lo pude bautizar. Sentía mis uñas su cuello. La sangre de su cuello brotaba entre mis labios, como el mismo arroyo donde después me tiraron. Haeta PM. Aquí. Colbua Pumua. Hapumua Ari. Oiñan de Membur. Ruguicue. Oiñan de Suruguicue. Homiche Membu. Najeño iba a Cueruguicue. Podrán matar nuestros sueños. Podrán matar nuestros cuerpos. Pero Sheñe Guaraní es de esos muertos que nunca mueren.